como servicio público. Vamos a otro tema. El gobierno evalúa el cierre definitivo de la fundición Ventanas de Codelco. Sí, pues, la polémica, ¿no? La que está ubicada ahí en la zona del Sacrificio, Quintero Puchuncaví, donde el año pasado se vieron graves episodios de contaminación, pero que constantemente vuelven a ocurrir situaciones que mantienen ahí la luz de alerta. Desde la Federación de los Trabajadores del Cobre, ¿qué han dicho? Cuestionan la eventual decisión. Dicen que eso es irresponsable. Aseguran que Ventanas cumple con las exigencias legales. Bueno, queremos hablar del impacto de la fundición en el ecosistema, de esta chance, ¿verdad?, que estaría evaluando el gobierno en el marco del COP25 de cerrar esta fundición. Bueno, estamos con Iván Franchi, investigador de la Escuela de Ciencias Ambientales y Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Gonzalo, muchas gracias. A ver, antes de ir al tema de fondo, que es lo que pasa, ¿verdad?, con el medio ambiente en esa zona y qué contribución hace una fundición de estas características en esa zona. ¿Le parece pertinente que se evalúe el cierre de este actor en el contexto que se está viviendo en una zona de sacrificio? Yo creo que sin duda cualquier aporte a disminuir las emisiones y los contaminantes a cualquier componente ambiental que exista en la bahía de Quintero va a ser un aporte, ¿sí? El anuncio del cierre de Ventanas 1 y de Ventanas 2, las termoeléctricas, que en el marco del plan de descarbonización que anunció el gobierno hace un tiempo atrás, también en el marco de sus compromisos de cara a la COP25, van en el mismo sentido, van en la misma línea. Por tanto, yo creo que son las medidas que hay que ir tomando en estos espacios en los cuales con el Estado, y en el Estado incluyo tanto al gobierno, todos los poderes del Estado, los ciudadanos, etcétera, hemos permitido de alguna forma, por omisión, que estas zonas lleguen al estado en el que se encuentra. Por tanto, el anuncio respecto a el potencial cierre de la fundición de cobre de Codelco puede ser un buen aporte sin duda. Bueno, ha hablado el presidente de los trabajadores del cobre, Juan Holguín, de la Federación. Dice que la noticia es una sorpresa, asegurando que el presidente está sacando una ventaja política. Dice, es una situación irresponsable de parte del presidente hacer un anuncio o salir por la prensa indicando una situación tan delicada. Nosotros sabíamos que la COP25 estaba haciendo ahora una plataforma más de una campaña política que tener una decisión obviamente de mirada a país. Y en ese contexto no compartimos la forma ni el fondo. Dice que es irresponsable porque empobrece la nación. Dice que se cumplen los estándares, que la fundición no es necesaria de cerrar. ¿Cumple los estándares? Yo creo que yo siempre se lo enseño a los estudiantes en la Universidad Andrés Bello, de la cual formo parte. Cuando analizamos política pública y el desempeño de las empresas respecto al medio ambiente, siempre tenemos que partir de la buena fe. ¿Sí? O sea, no podríamos hacer política pública, no podríamos hacer análisis territorial en ningún sentido si no partiéramos del supuesto, en buen sentido, de que las empresas deben cumplir la norma, porque si no deberían estar funcionando. Es el DEFDE. ¿Sí? Entonces es el DEFDE. O sea, no podríamos aceptar, hoy día el Estado estaría teniendo una omisión importante si es que permitiese que estuviera funcionando una empresa que no cumple con la normativa. ¿Sí? Eso por un lado, yo creo que eso tiene que quedar suficientemente claro. El otro elemento que creo que es adicional, que tiene que ver, y ahí nos metemos probablemente en un tema que puede ser incluso un poquito de debate, que tiene que ver con la sustentabilidad de la bahía de Quintero y también de la sustentabilidad del país en otra escala. Son escalas completamente diferentes, por tanto aquello que nos permite analizar lo que sucede en Quinteros y la bahía de Quinteros en particular, con lo que sucede en el país, son dos dimensiones completamente diferentes. Cuando me preguntabas al inicio, ¿aporta a la situación de la bahía de Quintero el cierre de una fundición de cobre como esta, que ha sido indicada inicialmente como la responsable de las principales emisiones, particularmente de óxido de azufre, en el contexto local? Por supuesto que aporta, ¿sí? Desde el punto de la escala nacional, probablemente tenemos que involucrar otros temas, ¿sí? ¿Cuál es el aporte al procesamiento de cobre que hace esta fundición para los objetivos que tiene Codelco, por ejemplo? En términos económicos, hay algunos análisis que indican que Ventana está saliendo a pérdida hace rato y que esta sería una mala noticia más bien para la pequeña minería, que es la que usa fundamentalmente sus servicios, pero está saliendo con déficit hace rato. Efectivamente, ayer cuando apareció esta noticia también más o menos me enteré de lo mismo, y sin duda parece un escenario propicio. El escenario climático
desde el punto de vista de la organización de la COP25 de cara hacia fines de año para anunciar este tipo de medidas. Ahora, ¿cuál es la contribución que uno se podría preguntar? Claro, el sentido de cerrar ventanas 1 y ventanas 2, dos termoeléctricas en base a combustible fósil, emisores de CO2 importantes, respecto a el objetivo del calentamiento global, en el marco de la COP25 son un aporte, sin duda. Lo son las emisiones de una fundición de cobre, cuyo principal gas de emisión son los óxidos de azufre. Dióxido de azufre. Efectivamente. Ahora, la pregunta es, ¿Ventana es lo más malo de la zona? Porque hay varias empresas, ¿ah? No solamente está Codelco con esa fundición, con otras instalaciones, sino que está Oxiquim, hay varias, ¿no? Está la ENAP, hay varias que están ahí instaladas. A pesar de todo lo que se ha hablado, yo quiero ver si más o menos son las cifras que usted conoce. Durante el 2017, según un dato, el 40% del total de emisiones a la atmósfera del dióxido de azufre, el contaminante, de la región de Valparaíso de fuentes fijas, fue por Ventana. El 40%. Efectivamente, no puedo certificar que efectivamente sea el 40%, desconozco dónde viene el dato, pero sin duda la emisión de dióxido de azufre de las fundiciones de cobre bajo la tecnología que está operando Ventana, sin duda son muy importantes. Si uno pone el contexto de la Bahía de Quintero y de la región de Valparaíso, el aporte que hace al proceso, a la atmósfera, sin duda va a ser importante y puede andar alrededor de esa cifra. Y sigue siendo peligroso a todo lo que se ha tomado sin como duda. medidas. Sí, sin duda. Nuevos estándares, nuevos límites, nuevos monitoreos y en fin. El 29 de julio de este año hubo otro pic que generó concentraciones muy parecidas a las del 2011, cuando hubo, ¿verdad?, una gran intoxicación que afectó a la escuela de la Greda. O sea, pese a todas las medidas que se han tomado, ¿puede ser sustentable esta bahía? Yo creo que tenemos, insisto, yo creo que ahí hay dos elementos. Lo primero, cuando tú me mencionas el tema de las emisiones. Hoy día tenemos normativa en Chile que regula las emisiones de las fundiciones de cobre. O sea, hay una norma que regula y se mide a la salida de la chimenea. ¿Sí? Hay un estándar ahí que tiene que cumplir cada fundición de cobre. Pero también tenemos estándar respecto a normas de calidad. Y las normas de calidad tienen como objeto de protección o la salud de la población o el medio ambiente o algún componente ambiental particular. Lo que apareció hace muy poco tiempo, inclusive un par de semanas antes que apareciera este hecho de contaminación que tú mencionas, apareció la actualización de la norma de calidad primaria de dióxido de azufre, ¿sí? Pero lo que regula y que se aplica a todo el país, bajó el estándar, ¿sí? O sea, perdón, bajó el nivel máximo permitido. O sea, subió el estándar. Subió el estándar a casi un 75%. ¿Sí? Alto, mucho. Y se aplica a nivel nacional. En buena hora, cuando sucedió este pic de emisión que tú mencionas, esta norma de calidad ya estaba vigente. Porque lo que permitió fue, aunque parezca irrisorio, desde el punto de vista, al menos para lo común de los ciudadanos de este país, permitió implementar o ejecutar una medida de prevención, pero más que de prevención porque se generó posterior a la emisión, de tener que paralizar ciertas faenas de la fundición, ¿sí? En un escenario previo, eso no hubiese sido posible, ¿sí? Porque la emisión, si no me equivoco, estaba alrededor de 1100 microgramos por metro cúbico en promedio horario, ¿sí? Y el estándar anterior permitía en promedios horarios casi llegar a 2200, casi 3000, ¿sí? Eso por un lado. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, Gonzalo, respecto a la sustentabilidad de la Bahía de Quintero, yo aquí he sido súper majadero y lo he planteado así en otras ocasiones, que tenemos que hacernos responsables de lo que ha sucedido en la Bahía de Quintero. Piensa que la Bahía de Quintero ha tenido intervención industrial desde la década del 50, ¿sí? Todos aquellos proyectos que existen hoy día ahí, que fueron construidos previo a la entrada en vigencia de la Ley de Base de Medio Ambiente del año 94, ¿sí? Inclusive antes del año 97, cuando aparece el primer reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, no han sido sometidos a evaluación de impacto ambiental en ningún momento, salvo cuando se han tenido que modificar un poquito, ¿sí? O sea, si una termoeléctrica X operando en la Bahía de Quintero inició sus operaciones antes del 97, no fue sometida a evaluación. Si modificó algún proceso, probablemente esa modificación de ese proceso sí fue evaluado, pero en su conjunto en ningún momento. Pero además de eso, no tenemos herramientas o no teníamos herramientas hasta el 2015 para evaluar la sinergia de todos los impactos
que estas empresas podían tener en un territorio tan confinado. La superficie de la bahía de Quintero, donde están instaladas termoeléctricas, puertos para gas licuado, puertos para carbón, refinerías de petróleo, fundiciones de cobre, extracción de árido, donde conviven con caletas de pescadores, donde hay todos estos elementos suceden en un espacio que es casi la mitad de Providencia. ¿Sí? O sea, los que vivimos en Santiago, vayámonos a Providencia y pongámonos a llenar la mitad de Providencia con todo este tipo de empresas. ¿Sí? No teníamos mecanismos de evaluación ambiental que nos permitieran evaluar el conjunto de la sinergia de todos los elementos asociados a los factores económicos, a los factores ambientales y a los factores sociales, sin duda. Este elemento que es la evaluación ambiental estratégica, que no se aplica a proyectos, sino que se aplica a planes y programas, y particularmente en el caso de Quinteros podría aplicarse, por ejemplo, al plan regulador de Quintero, ¿sí? Que el último plan regulador de Quintero es del año 87, ¿sí? Y hoy día no está presentado ningún proceso de actualización de ese plan. Lo está haciendo Puchuncaví de alguna forma ha ido intentando, ha ido avanzando, al menos tiene la declaración de intención, no ha llegado a buen puerto todavía, pero sí ha avanzado en eso, no así Quintero. El plan regulador intercomunal de Valparaíso del año 2014 no alcanzó a ser sometido a esta evaluación, por tanto tampoco considera la sinergia al momento de declarar esta zona como zona de interés industrial, que si bien rebajó la superficie de terreno asociado a esta zona industrial, aún dejó disponible para su uso casi 700 hectáreas. Sí. Mira, ¿se puede hacer esto? Porque, a ver, necesitamos combustible. La inmensa mayoría del combustible de Chile, la energía llega por este puerto, donde regalan como 50 buques mensuales. Eso es así. Necesitamos cobre. Es uno de nuestros grandes ingresos. Necesitamos fundiciones. La pregunta es, hoy día, ¿existe la tecnología, existe la manera de hacer esto sin generar estos niveles de contaminación? ¿Existe o no? Yo creo que la pregunta es anterior, Gonzalo, porque tú planteas casi como premisa esto de necesitamos hacer esto. ¿Quién ha decidido que lo necesitamos? ¿Pero cómo no? Usted necesita energía, ¿no? Ok. Yo necesito energía. Claro, pero el ambientalista, para cuando publicar hablamos sus videos, para protestar por el medio ambiente, carga el teléfono. Necesita energía también. Todos necesitamos energía. Entonces, a eso voy en que... Sin duda. En el marco de cuando hablamos de sustentabilidad, lo que tenemos que plantearnos es plantear, o sea, y de esta forma lo que yo hago es sacar la economía del análisis. ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son nuestros objetivos? Coincido contigo, ok, necesitamos cierta energía para cumplir con ciertos objetivos sociales, humanos, las poblaciones de todo el país requieren cierta demanda energética para cumplir con sus objetivos. Y en este caso, en el día. Codelco, en fin, ¿Sí? necesitamos cobre, Pero también podemos decidir de qué forma lo queremos hacer. Exacto. O cuáles son nuestros límites biofísicos en el cual podemos hacer. Hoy día venía conversando con la persona que me trajo hasta el canal y le preguntaba yo, me decía, no, es que él me decía, no, es que tenemos que avanzar hacia los autos eléctricos. Y yo decía, ok, ni un problema, avancemos hacia los autos eléctricos, pero cambiemos la matriz energética, porque si no vamos a quemar en vez de quemar combustible en la ciudad, vamos a seguir quemando combustible en Quintero, en Mejillones o en Tocopilla. Pero todas las cosas también se van haciendo en la medida que las circunstancias lo hacen posible. Yo no digo que esté bien. A mí me encantaría que cambiáramos la matriz energética hoy día. Pero ¿Qué está cambiando? Sí, pero son procesos. Sin duda. Tiene que ser viable económicamente. O sea, hace 10 años atrás pensar en la energía solar era imposible porque un panel de fotovoltaico era carísimo. Hoy día es súper competitivo y cada vez más. Pero ¿cuánto hemos demorado? Todo requiere tiempo. Probablemente habrá una forma viable económicamente que no sea la fundición como este tipo de plantas. Pero por ahora parece que sí son el modo. Por eso te pregunto si tecnológicamente, con más inversión, con más fiscalización, podría ser sustentable tenerlas por ahora, por un tiempo, o hay que cerrarlas. Le estás haciendo esa pregunta a un ingeniero. Sí. Y un ingeniero te va a responder desde la ingeniería. La ingeniería lo puede lograr. Ya. ¿Sí? O sea, yo creo que hay tecnología hoy día para ejecutar una serie de procesos que puedan garantizar la calidad ambiental de los lugares, por minúsculos que sean, al estándar que nos hemos fijado. Sin el riesgo de que haya esa emisión excesiva de dióxido. El riesgo va a existir.
Claro. ¿Sí? Pero se morigera. Pero tú lo puedes controlar. Recuerda, hay que tener claro que el riesgo proviene de dos elementos. Uno, que es la amenaza, es decir, si tengo una emisión voy a tener siempre una amenaza, y la vulnerabilidad, es decir, la exposición. Si tengo personas alrededor y tengo una amenaza, voy a tener el riesgo siempre, pero lo puedo controlar. Si controlo la amenaza, que es la emisión, y gestiono la vulnerabilidad, efectivamente puedo controlar el riesgo. ¿Sí? ¿Se puede ser sustentable? Sí, yo creo que tu pregunta también esbozabas un elemento que me parece central, que tiene que ver con la planificación. Y cuando yo planteo este nuevo instrumento que aparece desde el año 2015, que es la evaluación ambiental estratégica, lo que hace es incorporar la evaluación ambiental al proceso de toma de decisiones de las políticas públicas de mayor carácter estratégico. Pero ¿cuál es el pero? ¿Sí? ¿Cuál es el pero? Que este proceso de evaluación solo se aplica, o mayoritariamente se aplica, a los instrumentos de carácter urbano. ¿Sí? A los planes reguladores comunales, a los planes reguladores metropolitanos, a los planes reguladores de desarrollo urbano. Pero pensemos en el plan de desarrollo minero, pensemos en el plan de desarrollo agroindustrial. Hoy día, en Europa, todos los países, a partir de las directivas europeas, evalúan todas sus políticas públicas de todos sus sectores industriales, evalúan cuáles son las consecuencias ambientales de una toma de decisión de política pública. No evalúan solo el proyecto, no evalúan si la fundición va aquí, allá o en este otro lado. Evalúan la decisión de Estado, del gobierno, que elegido de manera democrática, ha tomado la decisión de conducir un sector industrial hacia cierto elemento. Yo me pregunto, por ejemplo, llevándolo a otra área, este modelo, este énfasis que hemos tenido durante ya un bastante tiempo del modelo de transformarse en un país como potencia agroalimentaria, ¿hemos evaluado cuáles son sus consecuencias ambientales en el Maule, en O'Higgins, en Petorca? En Petorca. Hemos evaluado, hemos sido conscientes de cuáles van a ser las consecuencias a nivel local, regional o provincial, o a raíz de Cuenca. No se evalúa. No se evalúa. A la luz de las consecuencias en ese sentido. Porque el reglamento de evaluación ambiental estratégica que evalúa este tipo de instrumentos, o que permite la evaluación ambiental de este tipo de instrumentos, reconoce o plantea que los únicos instrumentos que puede someter a evaluación son los planes reguladores comunales, los instrumentos de planificación territorial que define la ley de ordenanza, la ley de construcción y urbanismo. Y deja un espacio que, a partir de la recomendación del Consejo de la Sustentabilidad, pero por aprobación del Presidente de la República, ¿sí?, pueda recomendar evaluar otro tipo de instrumentos. ¿Sí? Nosotros en la Universidad Andrés Bello somos una de las 2 o 3 ingenierías ambientales como carrera de pregrado que tenemos, que existen en Santiago, pero somos la única de Chile que en su malla curricular nuestros alumnos hoy día tienen la asignatura de evaluación ambiental estratégica, ¿sí?, que la realiza este personaje, pero valga la mención porque precisamente creo que hacia allá tenemos que caminar. Es decir, tenemos bastante información, hay todo un debate respecto a la evaluación ambiental de proyectos, sí, pero ¿cuáles son el impacto ambiental de nuestras políticas públicas? ¿Sí? Me parece de toda relevancia y yo creo que es el futuro. Sí, y el desafío. Y sí, me parece bien que lo ponga sobre la mesa y valga ahí su mención a su carrera, al ramo y a la universidad. Pero, ¿qué hacemos con el contexto actual? ¿Qué hacemos con lo que pasa con el escenario Quintero? Y vuelvo al punto de origen. Ya. ¿Es bueno que salga Ventana? Sin duda. Ya. Dejamos claro eso. ¿Esa sería la puerta de entrada para seguir cerrando otras industrias que están en el lugar? Yo creo que hacia allá se tiene que caminar. Pero ¿Y dónde las ponemos? Yo creo que hay que ser responsable, y hacia allá voy. Yo creo que también hay que ser responsable. O sea, la opinión que plantea, por ejemplo, los trabajadores del cobre es una posición súper válida. Cuando tomamos una decisión como esta, ¿sí?, cuando hay una decisión de decir, ¿sabes qué?, podemos cerrar esta empresa, podemos cerrar esta operación, voy a tener ciertas consecuencias. Que no pase lo que pasó en Lota con los mineros. ¿Sí? Es decir, lo vamos a reconvertir. Bueno, ¿y a qué precio? ¿A qué lo vas a reconvertir? ¿Para que hagan algo que no han hecho en toda su vida? Cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de eso también. Si cuando tomamos decisiones en la bahía de Quintero tenemos contextos, tenemos un contexto natural ecosistémico, ¿sí?, la calidad del suelo, la calidad de la atmósfera, la calidad de las aguas, sin duda, pero también están las personas. También están las dinámicas sociales que hay alrededor de la minera. Hoy día en Ventanas trabajan 800 personas. En términos ambientales, sin duda que disminuir o sacar la carga ambiental que significa las emisiones de óxido de azufre de la fundición Ventanas, como también el cerrar Ventanas 1 y Ventanas 2, que son las 2 termoeléctricas que funcionan en ese territorio de aquí al 2025, es un tremendo aporte para la bahía de Quinteros. ¿Sí? Y solucionamos ahí un tema ambiental. Y solamente pensando, perdón, desde el punto de vista de
algunos de los elementos que se miden y para los que tenemos normativa. Sin duda. Porque generan otro tipo de elementos que en otros países o por ejemplo Europa están prohibidos y que se miden también, como el arsénico, para el cual entiendo que en Chile no hay normas. Sí, pero mira lo nocivo del escenario. O sea, hoy día tenemos probablemente personas, población en Quinteros, trabajadores de estas instalaciones, que si tú le preguntaras si quieren que se cierre o no, probablemente algunos te van a decir que no, porque es su fuente de trabajo. Claro. Y son capaces de poner una balanza, ¿sí? Y no los puedes culpar por ello, de decir, ok, ¿sabes qué? Ok, me estoy poniendo en riesgo mi salud, la de mi familia, la de mis hijos, pero necesito ingresos para vivir. ¿Quién me garantiza que si cierran estas 3 empresas voy a tenerlos en el futuro? Por tanto, creo que hay que ser suficientemente responsables al momento de decir, ok, tú me preguntas, ¿aporta? Sí, aporta. ¿En qué elemento? En lo ambiental, sin duda. ¿Sí? En la carga de emisiones que tiene la atmósfera. Aporta porque voy a dejar de concentrar ciertos contaminantes, por ejemplo, en el suelo. Hoy día en Chile no tenemos ley de suelo, por ejemplo. Si cerramos estas tres instalaciones, las 2 termoeléctricas que aparecen en el plan de descarbonización, y esta potencial cierre, hoy anoche el ministro de Energía dice, el gobierno no ha decidido nada, ¿sí? Está haciendo la evaluación. Efectivamente vamos a sacar carga ambiental, pero eso tiene una carga social. ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo que tiene la comuna de Quintero, que tiene la comuna de Puchuncaví? ¿Sí? ¿Cómo se imaginan ellos su desarrollo de aquí a 20 años? Hagámosles esa pregunta. Hagámosles esa pregunta y tomemos decisión en consecuencia. Si nos movemos a otra escala, ok, ¿qué hacemos como país si cerramos estas 2 termoeléctricas? ¿Dónde sacamos energía para reemplazarlas? Bueno, el ejemplo está en que hace 9 años debatíamos sobre Hidroaicén y Hidroaicén nos mostraba una imagen en televisión en la cual si alguien se iba a sacar el pelo se cortaba la luz del Estadio Nacional y teníamos que dejar de ver el partido. Resulta que hoy día tenemos más potencia instalada a partir de energías renovables no convencionales que lo que plantea el proyecto de Hidroaicén. ¿Por qué no podemos planificar de la misma forma? Las únicas 2 políticas públicas que han sido sometidas a evaluación ambiental, ¿sí?, con este instrumento que yo planteaba que está vigente desde el año 2015, es la Política Nacional de Energía, ¿sí? Que de alguna forma planteó ya cuáles van a ser los beneficios ambientales que podría tener una matriz energética descarbonizada. Y ahí hay, insisto, tiene que ver con las escalas. En Quintero, en términos ambientales, el cierre sin duda es un aporte. Sociales, yo creo que ahí hay que trabajar, hay que ver cómo se gestiona y ahí el Estado tiene que ser suficientemente responsable. A escala nacional nos tenemos que hacer otras preguntas. Si cerramos, la energía la generamos de otra forma, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer con el cobre que hoy día se procesaba en Quintero? ¿Dónde lo vamos a procesar? Para efectivamente que nuestra empresa del cobre, del Estado, no sufra las consecuencias a partir de una crisis ambiental puntual, donde responsables podríamos ser bastantes. Muy bien, Iván Franchi, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Que esté muy bien. Igual. 24horas.cl